Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, cuando se inmolaba la víctima pascual, los discípulos dijeron a Jesús: ¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la comida pascual? Él envió a 2 de sus discípulos diciéndoles: vayan a la ciudad, allí se encontrarán con un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo y díganle al dueño de la casa donde entre: el maestro dice, ¿dónde está mi sala en la que voy a comer el cordero pascual con mis discípulos? Él les mostrará en el piso alto una pieza grande arreglada con almohadones y ya dispuesta. Prepárennos allí lo necesario. Los discípulos partieron y al llegar a la ciudad encontraron todo como Jesús les había dicho y prepararon la Pascua. Mientras comían, Jesús tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias y se la entregó, y todos bebieron de ella. Y les dijo: esta es mi sangre, la sangre de la alianza que se derrama por muchos. Les aseguro que no beberé más del fruto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Palabra del Señor. Celebramos este domingo la solemnidad de Corpus Christi, el verdadero cuerpo y la verdadera sangre del Señor Jesús en la Eucaristía. Es una Eucaristía especial, es una Eucaristía en donde celebramos justamente a la propia Eucaristía, la presencia eucarística del Señor en medio de la Iglesia. Y la celebramos de manera especial, porque no hay regalo más grande que el Señor nos puede haber hecho que permanecer en la Iglesia como alimento de esta Iglesia peregrina hasta el final de los tiempos. Él que nació en un pesebre, Él que murió en una cruz, Él que vivió como un pobre durante su vida y se rodeó de los más pobres, quiso quedarse en esta Iglesia hasta el final de los tiempos en el alimento de los pobres, en el pan y en el vino. ¿Qué celebramos en la Eucaristía? Celebramos este sacrificio grande que une todos los sacrificios que los hombres hacían en la antigüedad. En las distintas religiones y en el judaísmo existían sacrificios por distintos motivos. Sacrificios de acción de gracias, sacrificios de expiación, sacrificios para celebrar una alianza. Esos 3 motivos se juntan en la Eucaristía. Por eso en la Eucaristía decimos que es la gran acción de gracias que la Iglesia eleva al Señor, al Padre, y en esa gran acción de gracias celebramos el sacrificio del Hijo, la gran acción de gracias por la creación, la gran acción de gracias por su presencia, la gran acción de gracias porque va caminando día a día con nosotros. Pero el sacrificio de la Eucaristía es también sacrificio de alianza. Por eso Jesús quiso celebrarlo para la Pascua judía, que celebraba la primera alianza de Dios con el pueblo de Israel, para poder en este sacrificio en donde ya no se inmola otro cordero, sino el propio Jesús, este sacrificio sea el de la alianza definitiva, el sacrificio supremo que aúna todo sacrificio y aúna toda forma de adoración que podamos hacer al Padre. Por eso Jesús dice en la Eucaristía, por eso, y lo repetimos en las palabras de la consagración, este es el cáliz de la sangre derramada, de mi sangre derramada para la alianza nueva y eterna. Pero es también un sacrificio que aúna el de expiación. Decimos: Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, en el momento en que hacemos esa oración, porque recordamos que el sacrificio de Cristo también nos libera del pecado. La Eucaristía también
reúne esa condición. 3 sacrificios, una sola celebración. Sacrificio de acción de gracias, sacrificio de expiación, sacrificio de alianza. Pero además celebramos en Corpus Christi la presencia de Cristo, que también se da de manera múltiple, y de la cual podemos al menos rescatar 3 presencias. Cristo presente en las especies eucarísticas. El pan y el vino después de la consagración ya no son más pan y vino, son cuerpo verdadero, sangre verdadera del Señor entregada por nosotros. Pero el cuerpo de Cristo también está presente en esta asamblea que se reúne, aunque en estos tiempos sea telemática la asamblea, esta asamblea que se reúne y a una sola voz da gracias al Padre. Y también está Cristo presente en el sacerdote que preside la Eucaristía, como cabeza de esta comunidad. Triple presencia del Señor en la celebración. Pero también la Eucaristía nos habla de otra tríada importante. La Eucaristía es el sacrificio que une los tiempos, porque es conmemoración. Celebramos este sacrificio único de Cristo que ocurrió ya hace casi 2000 años. Celebramos ese único sacrificio. Hacemos conmemoración del pasado. Pero al hacer conmemoración del pasado traemos ese sacrificio al presente. La Eucaristía es el hoy del Cristo presente en medio de la asamblea de los fieles. Pero al mismo tiempo miramos el futuro con esperanza, porque la Eucaristía es pregustación, es adelanto de ese banquete sin fin al cual los cristianos aspiramos llegar. Esto es lo que celebramos en Corpus Christi. En este Corpus Christi distinto este año, al igual que el año pasado, sin procesión del Corpus, sin mucha posibilidad de ir a hacer adoración a los templos, pero la presencia de Cristo sigue viva y actuando en medio de este pueblo peregrino que es la Iglesia.